Vamos a cantar una canción nueva que creo que es una canción que nos va a hablar mucho en estos momentos que de repente se nos olvida que tenemos en quien confiar y que Dios no nos va a fallar.
Señor, te damos gracias porque nos permitiste estar acá, porque podemos tener comunión, Señor. Te pedimos que podamos salir fortalecidos y seas tú guiando este estudio. En el nombre de Jesús, amén. Hola. Ah, está la Bibi. Ya. Hola, buenos días, buenas tardes. Oye, les quiero contar algo. Ha sido una semana extrañísima. El lunes las mujeres oraron por medio de internet, por Meet, no sé lo que era, por Meet. Estuvo genial. El jueves oramos en mi casa, en presencial, estuvo espectacular. Estábamos muy animados. Y una de las cosas que estuvimos conversando es que somos iglesia, somos comunidad, o sea, nos debemos los unos a los otros, nos debemos cuidar, nos debemos acompañar. Y el viernes comenzó un ataque del diablo, pero brutal, brutal, brutal. O sea, a mí me llega información y tengo que ser discreto, y lo voy a hacer, pero fue brutal. Fue tan brutal que incluso todavía no terminamos en eso. Ahora venían de la costa el Felipe y la Pame y atropellaron un perro. Ahora, imagínate en este tiempo que se atropelle un perro. O sea, es lamentable. Así que, eh, ¿cuál es la lectura de esto? La lectura es esta. ¿Quieren ser cristianos? ¿Queremos ser cristianos? Ya, queremos ser cristianos. Cristianos quemados, cristianos comidos por leones. En Japón, cristianos crucificados y muertos. Actualmente en Angola, cristianos muertos. En Siria, cristianos muertos y torturados. Cristianismo sí o sí es cargar la cruz, sin duda. Todas las personas que llegan a la iglesia simplemente por razones, digamos, por los hijos, por el matrimonio, por el trabajo, por lo que sea, no es el motivo. Nosotros llegamos a Cristo porque nos sentimos pecadores y nos arrepentimos y queremos que Dios nos use. La Escritura dice que los últimos días van a ser difíciles y lo están siendo. Y lo están siendo. Ya no es. ¿Cuáles son las iglesias que están llenas? Iglesias donde no enseñan la palabra de Dios. Iglesias donde no está el Señor. Iglesias donde enseñan cosas de que si uno viene a la iglesia va a tener plata. Salud, dinero y amor, decían antes, algo así. Esta es la realidad, pero incluso en medio de esa realidad somos más que victoriosos. No debemos temer. Pasaron realmente cosas y siguen pasando. Y en medio de eso, cuando Pato nos comentó de su operación, que estuvimos orando, algo pasó que tuvieron que hacerle, al final yo estuve con él, un rato corto, 3 intervenciones. Pero, y esto es el pero, o sea, cuando lo vi, está sano. O sea, las oraciones fueron increíbles. No tiene la cara que tenía de enfermo, está sano. Yo le dije, te queda mucho carrete todavía, está sano. Le iban a dar el alta, creo que el lunes lo van a dar de alta. ¿Por qué les doy esta introducción? Porque es así. Hay que entender dónde estamos caminando. ¿Para qué engañarnos a nosotros mismos o a los demás? Esto se trata de cristianismo y de que vamos al cielo, a la gloria, y que tenemos un trabajo que hacer acá. Y un trabajo en medio de oposición. De hecho, ahora tuvimos una situación antes de empezar, con unas personas que meditan y hacen yoga y que a ellos no se les puede molestar. Pero nosotros sí tenemos que bajar el volumen y todo eso. Esa es la realidad, es el espectro. Pero somos más que vencedores en Cristo, somos fuertes en Cristo y Dios está levantando algo acá con nosotros. Nosotros empezamos 3 personas en Iquique. Cuando me vine de Iquique había una iglesia de alrededor de 80 personas y después empezó otra iglesia, 2 iglesias. Nunca fue fácil. Pero ahora todo es más difícil, todo es más difícil, porque estamos en los últimos días. Porque a nadie le interesa el cristianismo, sino que hay una oposición al cristianismo.
porque la gente no quiere ser confrontada con la verdad. No quieren ser confrontados, odian la verdad. Creen que engañándose a sí mismos pueden pecar y que el hecho de que se engañen a sí mismos nunca van a tener que dar cuenta de su vida, pero lo van a tener que hacer. Así que otra cosa que el Mauro me acaba de decir, es que voy a empezar a enseñar Apocalipsis, sin velo, o sea, es como pensar, wow, esto es, pero es genial. O sea, de hecho, estamos acá y vamos a seguir adelante y vamos a seguir adelante. No vamos a rendirnos. Así que vamos a orar y vamos a ir a Apocalipsis. Padre, te damos gracias. Señor, rogamos que todas estas entidades, potestades que están en las regiones celestes, todos estos principados, demonios, espíritus inmundos, todo esto que la gente no ve, pero que está cada vez más fuerte, no sean impedimento para ser creyentes que quieran hacer tu voluntad. Te doy muchas gracias por los que pudieron llegar ahora, y también te doy gracias por los que no pudieron llegar. Algunos realmente estaban ocupados en situaciones difíciles. Te rogamos por todas estas situaciones. Algunas, quizás todas, ninguna persona la va a arreglar. Ningún pastor, ni un sacerdote o psicólogo. Solamente tú puedes cambiar y dar dirección en nuestras vidas cuando las cosas se ponen tan difíciles. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, Revelaciones. Voy a usar una versión que es más entendible. ¿Se acuerdan cuando vino el gringo Belchelder? El gringo Belchelder. Estábamos conversando y en algún momento me dice que hay lugares, iglesias, donde los pastores están diciendo que Génesis no es literal. Y que hay iglesias que también no están enseñando Apocalipsis. De hecho, el mensaje cristiano real no es políticamente correcto en nada. Pero me preguntó acerca de Apocalipsis y yo le dije, mira, lo he enseñado alrededor de 3 veces en mi vida, pero ahora estoy pensando hacer eso porque hay cosas que se enseñaron en los años 60, 70, 80 y que claramente a la luz de la historia no eran como se enseñaron. Entonces no quiero enseñar una cosa que ya está diseñada por alguien cuando veo evidentes errores de acuerdo a las escrituras. Entonces me da miedo, le dije. Pero estaba entre mis meditaciones, estudios. Siempre estoy estudiando, no solamente la Biblia, siempre estoy estudiando historia, lo que está pasando. Quiero saber el mundo que nos rodea. No quiero ser ignorante del mundo que nos rodea, diferentes autores y cosas, pero para mí es la Biblia. Todos los comentaristas son personas que hacen comentarios respecto a algo. Y Dios me puso enseña Apocalipsis. Sentí en el corazón, no es que vino una voz y me dijo, Jorge. Y yo le dije, ¿qué? Enseña. No. Pero sentí que tenía que enseñar Apocalipsis. Dije, wow, ¿por qué? ¿Por qué? Enseña Apocalipsis. Y después empecé a estudiar, a ver versiones, cosas, escuelas de escatología. Hay pastores que les gusta mucho usar palabras escatología, doxología, hermenéutica. Y si ustedes se meten a YouTube, está lleno de supuestos teólogos, maestros en divinidades, otros profetas, otros que Dios les dio realmente, les hizo ver realmente lo que realmente dicen ciertos aspectos de Apocalipsis. Pero en realidad hay varias escuelas de escatología, que significa las últimas cosas. Pues si escucha la palabra escatología, las últimas cosas, las cosas finales. Entonces, wow. Y empecé mi rutina, muy temprano en la mañana, desayuno y estudio de las escrituras y oración. Esa es mi rutina de todos los días. Y empecé a leer Apocalipsis y me di cuenta de que el Espíritu Santo me estaba diciendo, wow, eso es. Y sentí una gran paz y un deseo de hacerlo. Y ahora que estoy acá, digo, ¿por qué sentí? y les digo algo, realmente
creo que es muy importante enseñar Apocalipsis, pero de una perspectiva que Biblia interpreta Biblia. Hay escuelas escatológicas que apuntan algunas cosas bien y otras no. Hay maestros bíblicos que evaden totalmente Apocalipsis, otros lo enseñan de acuerdo a la escuela en que fueron enseñados, pero en realidad hay como, y algunos dicen, realmente esto es lo que dice este capítulo. Pero realmente nosotros vamos a ir al Apocalipsis desde el versículo primero y vamos a ir viendo, analizando y estudiando, no bajo una escuela rígida, sino que bajo con algunos aspectos de esa escuela que sí vamos a hacer patente, pero viendo lo que el Señor nos quiere decir. ¿Qué significa Apocalipsis? Apocalipsis significa revelaciones. Es en el idioma griego. Se escribió aproximadamente en el año 96 después de Cristo. Lo escribió Juan, el mismo que escribió Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan, y el mismo que escribió el Evangelio de Juan. Él lo escribió en su edad muy avanzada el apóstol Juan. Es el apóstol que fue el último en morir y que fue el único apóstol que murió de muerte natural. Todos los apóstoles, todos, mira, y esto es para que entiendan un poco cuál es nuestra herencia desde una perspectiva humana. Todos los apóstoles de Cristo, todos murieron de muerte, menos Juan, de muerte como mártir. Algunos aserrados, otros fueron metidos en unas ollas o calderos de aceite hirviendo, otros fueron decapitados, apedreados, todos murieron así. A Juan lo sumergieron en una olla de aceite hirviendo, pero no murió. No murió. Entonces lo sacaron y lo mandaron a la isla de Patmos. Esto está cerca de Grecia. Y claramente no es una isla paradisiaca, es una isla rocosa. Era una cárcel Patmos. Era una cárcel. Y donde habían esclavos. Y cuando estaba en la isla de Patmos, Juan, ya de avanzada edad, entonces a él se le revela el libro de Apocalipsis. Cuando nosotros nos acercamos a Apocalipsis, y de hecho yo lo he hecho antes, y nosotros generalmente, ¿qué pensamos cuando nos hablan de Apocalipsis? Pensamos, ¿quién es el anticristo? ¿Cierto? Es lo primero. Después pensamos, ¿quién es el falso profeta? Durante la pandemia se hablaron cosas muy locas, se dieron fechas. De hecho, dijeron acerca de ciertas personas que podían ser el anticristo. Algunos no tenían ninguna base, era una locura sin pies ni cabeza, que un príncipe español era el anticristo, que el hijo de Trump, que Putin, y cosas que no tenían una consistencia bíblica. Ahora dicen que Trump. Mira, cuando nosotros leemos Apocalipsis, que significa revelación, nosotros lo que estamos hablando es que y lo vamos a ver en forma bíblica, que Apocalipsis lo que revela es a Cristo. Él revela a Cristo magnificado y en algún momento que va a volver para tomar control de este mundo. Eso es lo que revela Apocalipsis. No se trata Apocalipsis solamente del anticristo, del falso profeta, no se trata de eso. De hecho, hay un solo capítulo que se habla de eso. Porque hay ciertas cosas que sencillamente no las vamos a entender, porque Dios lo hizo de esta forma. Mira, hay 3 escuelas para estudiar a grandes rasgos, porque hay 4, pero en realidad para estudiar el Apocalipsis. Una es la escuela pretérita, que dice que todo lo que está en Apocalipsis ya se cumplió. Los que hablan acerca de esto es una forma teológica que elimina a Israel del plan de Dios, porque ellos dicen que cuando Israel rechazó a Jesucristo, entonces quedaron fuera y la iglesia pasa a ser el Israel espiritual. Hay muy pocos versículos, por decir casi ninguno, que avale eso. O sea, porque claramente hay eventos y cosas que no han pasado. Hay otra escuela que es la del futurista que dice que en realidad todo lo de Apocalipsis, todo
en algún momento se va a dar. Ahora, dentro de esa escuela está dentro de una cosa que se llama dispensacionalismo, que es una forma que la iglesia en general la creía en los años 50, 60, 70. Bautistas, pentecostales, lo creían en general, que dice que Dios trata por periodos y épocas. Por ejemplo, para ver, dispensación, por ejemplo, que Adán y Eva fueron, se le llama la época de Adán y Eva la época de la inocencia, porque Adán y Eva no conocían el pecado. Ahora, inocencia podemos decir en el sentido de que no conocían en el pecado, pero no eran como niños, no eran como niños, eran inteligentes. Después, cuando cayó, nosotros sabemos que quedó la conciencia, que es lo que nos relaciona con Dios en el sentido que somos creación de Dios, la conciencia, que el hombre sabría el bien y el mal, porque recuerden, cuando Adán y Eva cayeron, el diablo le dijo, conoceréis el bien y el mal, y lo conocieron. Entonces la conciencia le da el concepto del bien y del mal a toda persona que pasa por este mundo. Pero la conciencia no tiene el poder para refrenar el pecado humano. Entonces, la conciencia se supone que es la segunda dispensación. Y así hay diferentes dispensaciones, después viene la gracia, la ley, primero la ley, la gracia, y eso. Ahora, esta escuela está dentro de lo que nosotros podríamos decir, estamos como Calvary Chapel, que es nuestra doctrina, pero es una escuela de entendimiento y de enseñanza de Apocalipsis. La escuela futurista podríamos decir que es parte de la dispensacionalista, pero el punto es este, que cuando nosotros nos acerquemos a la Escritura, vamos a usar tres formas que encontramos para ir viendo y desarrollando lo que Apocalipsis nos enseña. ¿Qué vamos a encontrar en Apocalipsis? Un lenguaje simbólico, símbolos. Por ejemplo, cuando vamos a leer que Jesucristo, cuando se le presenta a Juan, dice que lo ve como con una espada que sale de su boca, con unos ojos que brillan. Eso es simbólico. No hay una espada que le salga de la boca, es como algo simbólico. Hay otra cosa que es alegórico. O sea, se dice, por ejemplo, y todo el mundo. O sea, está diciendo que mucha gente lo conoce, el hecho que se va a dar, alegórico, hay como alegorías de cosas. Y otro literal. O sea, nosotros vamos a encontrar estos tres lenguajes, literal, alegórico y simbólico. Cuando nosotros estudiamos estos tres lenguajes, podemos ir desarrollando lo que es el libro de Apocalipsis. Hay dos claves o llaves para entender esto. La primera está en Apocalipsis 1, versículo 3, donde dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y observa lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca. O sea, mira lo que dice que es bienaventurado aquel que lee y que pone por obra el no pecar, pero no está diciendo que necesariamente entienda. ¿Se dan cuenta? O sea, y este es el punto. Si nosotros podemos tomar de la escuela pretérita, de la escuela futurista, y hay otra escuela que es como la simbólica o alegórica, donde ellos dicen que todo lo que está en Apocalipsis solamente es simbología, no tiene nada que ver con algo real, todo es simbólico. Todo es simbólico. Y hay otra escuela también que dice lo aplican Apocalipsis a hechos históricos. Pero yo lo reducí a dos, porque en realidad son escuelas en el sentido de que cada denominación o grupo cristiano se ciñen a una. Por ejemplo, la histórica trata de meter, pero poco menos que a la fuerza, ciertos hechos de la historia para que coincidan con las cosas que vamos a ver después del capítulo 4 en Apocalipsis. O sea, es como, por ejemplo, uno de estos maestros, por ejemplo, él da fecha, estoy tentativamente diciendo, está diciendo en el año 62 después de Cristo, pasó esto que está en tal lugar de Apocalipsis. O sea, empujándolo, ¿cierto? La pretérita, todas estas cosas ya pasaron.
una de esas escuelas dice que estamos viviendo el milenio. ¿Por qué? Para que ustedes vean más o menos cómo es la forma en que se ha estudiado el Apocalipsis. Porque cuando empezó la Reforma, esto empezó cuando Constantino se hizo cristiano, que nadie sabe si realmente se hizo cristiano o no, en el año 400 después de Cristo. Entonces dijeron, todo el mundo, y ahí hay una alegoría, porque todo el mundo era el mundo que conocían en el año 400 antes de Cristo, todo el mundo va a conocer de Jesucristo. Y después trataron de imponerlo a la fuerza, o sea, o te conviertes o te quemamos, porque se pasó para el otro lado. Entonces cuando nosotros vemos ese tipo de cosas, nosotros podemos decir, bueno, hay cosas que realmente no se han cumplido, pero también podemos decir que hay cosas que, aunque están en una escuela de cumplimiento, muchos han pensado que su generación fue la generación que era la cual estaba describiendo Apocalipsis. Por eso que todos los reformadores, Lutero, Zwinglio, Calvino, Melanchthon y todos estos reformadores que empezaron por ahí por 1500 cuando se salieron de la Iglesia Católica, todos ellos, todos pensaban que el Papa era el anticristo. Que el Papa era el anticristo. Y ellos dijeron, llegó el final. Y llegó el final. Pero no llegó. Siguió avanzando la cosa. Después, por ejemplo, cuando vino la Primera Guerra Mundial, muchos que ya empezó la escuela dispensacional o futurista a decir, se está cumpliendo. En Europa se está cumpliendo, hay una guerra mundial, y empezaron a analizar y dijeron, wow, el Señor está cerca. Pasó la Primera Guerra Mundial y el Señor no vino. Segunda Guerra Mundial, la misma cosa. Y mira qué interesante. Y esto podríamos decir que es un poco escuela histórica, pero también un poco que ahora la escuela histórica dice que todo ya pasó también. O sea, es como histórica y preterista. O sea, tratan de, por ejemplo, Revolución Francesa está acá. Primera Guerra Mundial está acá. Pero no es así. O sea, porque lo que vino después no era lo que la Escritura dice que iba a pasar. O sea, la venida de Cristo visible. Entonces, ¿qué pasó, por ejemplo, con la Unión Soviética? Cuando fue fuerte después de la Segunda Guerra Mundial. Empezó a crecer. Y de acuerdo a Ezequiel, uno de los lugares que habla mucho las Escrituras acerca de la última gran guerra que queda, que es la de Gog y Magog, estudiosos de lenguaje, estudiosos geográficos, dijeron en realidad Gog es el príncipe de Rusia y Magog es la región de Unión Soviética. Después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces cuando, wow, algo está pasando, este es el anticristo y esto es, vamos a las últimas guerras. Pero fíjate lo que pasó después. En el año 1948, ¿se acuerdan lo que pasó? Nace Israel. Nace Israel. O sea, después de 2000 años. Ahora, la escuela simbólica y preterista niega esto. Dice eso que esa profecía que está en Isaías y en Ezequiel no tiene nada que ver con esto. Pero en la profecía de Isaías, textualmente dice, ¿nacerá una nación en un día? La profecía de los huesos secos de Ezequiel dice que habían unos huesos que estaban ahí como muertos y que Dios llevó a Ezequiel y puso vida en esos huesos y nacieron. O sea, claramente hay un cumplimiento de una profecía de Israel que comienza nuevamente como país, con una bandera, con todo eso. Y acá hay otra cosa interesante. Los que atacan esto, los que dicen, no, es que no está hablando, los que hablan más de la escuela como esta alegórica o simbólica, ellos dicen, no, la profecía habla de cuando Israel se viva espiritualmente, o sea, como cuando se conviertan a Cristo, pero el texto nunca habla de eso, habla solamente de región y tiempo, habla solamente de Israel como nación. ¿Y por qué estamos tan seguros de eso? Porque después vienen unas guerras de Israel. Entonces, cuando estas personas dicen, no se trata de cuando nazca como nación, se trata cuando nazca espiritualmente. Pero acá hay profecías que hablan de ciudades, de naciones, de tiempo y de hechos. E Israel, después de 2000 años, que parecía que iba a desaparecer del mapa, Israel
en el año 1948 se constituye como nación, recupera su bandera, su idioma y su cultura. Y esto es tan interesante, ¿por qué? Porque aquellos que dicen que Israel ya Dios lo abandonó, que ya abandonó a Dios Israel, que Israel, que la iglesia son los cristianos, se le rompe su teología, porque esto lo estaban diciendo desde el tiempo de los reformados, porque muchos reformados odiaban incluso a los judíos, pero se rompe esa forma del enfoque, porque Israel, que parecía que iba a desaparecer del mapa, se constituye como nación. Entonces se les rompe el enfoque. Y cuando se rompe este enfoque, la escuela futurista y parte de la dispensacionalista dicen, ya, nosotros tenemos razón. Acá empieza la cosa. Ahora, 1948, ¿empieza algo? Sí. Sí que empieza, pero el punto es este. Me río de esa palabra porque la Pamela escribe. El punto es este. Empieza algo, pero no hay nadie, absolutamente nadie en el mundo que nos pueda realmente hacer pensar que alguien puede saber exactamente cómo son algunas cosas. Por ejemplo, ¿qué cosa? El rapto de la iglesia, que está dentro de los 7 años de tribulación, descrito en Daniel, y que en ese aspecto de que hay 7 años de tribulación, todas las corrientes, casi todas las corrientes, menos la pretérita, porque dice que todo ya pasó, todas las corrientes apuntan de que eso está por pasar. No lo vamos a estudiar, que son 70 semanas que se le dieron a Daniel, pero queda una semana. Y de acuerdo a los cálculos y todo eso, esa semana está por cumplirse. ¿Y por qué no lo vamos a hacer? Porque han habido cálculos, pero por todos lados. Eso está relacionado con el rapto. De hecho, cuando yo me convertí, en el año 83, empecé a ir a la iglesia, había una película que decía que el Señor venía porque estaba muy malo el mundo, y me hablaban de que el mercado común europeo tenía que ver con 10 reyes de dónde van a ser el anticristo. Y todavía me acuerdo, ya no existe el mercado común europeo, me decían, hay 8, cuando hayan 10, el Señor viene. ¿Saben qué fecha fue eso? Año 83 y 84. La iglesia enseñaba eso. Y mira, y lo enseñaba de tal manera que algunos predicadores, ¿quién se acuerda de Gigi Ávila? Los más antiguos, Gigi Ávila, el famoso Gigi Ávila. Gigi Ávila, y esto yo se lo escuché a pastores, y de hecho yo me di cuenta que eso iba a hacer mucho daño. Le decía a los jóvenes que no estudiaran, que no se preocuparan, porque el Señor venía. El Señor viene, el Señor viene. Bueno, así, algo así hablaba, el Señor viene, algo así decía Gigi Ávila, pero no solamente Gigi Ávila, Chuck Smith del movimiento Calvary, Adrián Roger, J. Vernon McGee, todos maestros serios que estudiaban las escrituras, todos decían el Señor viene. Los más extremos decían, ¿para qué hay que estudiar? Hay que predicar porque el Señor viene. De hecho, el pastor de Calvary Chapel con el que yo empecé, Luis Espinosa, recuerdo, todavía nos acordamos con la Bibi que cuando estábamos tomando té, y nosotros recién teníamos a la Andrea de como 2 o 3 años, 2 años más o menos. Entonces yo estaba mirando y como todo papá orgulloso, mostrando que lo que hace mi hija no lo hace nadie más que mi hija. Y él me dijo, oye Jorge, ¿te das cuenta que nosotros no vamos a ver a nuestros hijos cuando sean adultos? Nunca vamos a conocer nietos. Y yo con una seguridad, pero así, sí. Mira, estoy a punto de conocer bisnieto, no, todavía no. Algo pasó ahí. Ya no vino en los 80. Ahora algunos, Chuck Smith, por ejemplo, contaban de las generaciones. Y decían que, porque hablaba ahí de generaciones, había el número 40, y que una generación israelita, y Chuck Smith también dijo, en los 80 viene el Señor, no vino. Ahora, ¿quién conoce a Armando Alducin? ¿Quién conoce a Armando Alducin? Armando Alducin, el año pasado, también dijo, y él es un maestro serio de la Biblia, dijo, viene acá. Y no vino el Señor por su iglesia. Y lo atacaron. Yo puse ahí, dije, bueno, cualquiera puede equivocarse. Fui bien, lo acepté, fue un error humano nomás, porque él es un buen maestro. Esto es lo que les quiero decir.
no hay ser humano que te pueda decir ciertos detalles de profecía. Porque cuando Juan escribió esto, y cuando Pablo escribe también 1 y 2 de Tesalonicenses y 1 Corintios capítulo 15, estaba la lucha, la persecución encima, que ellos pensaban esto: en poco tiempo más el Señor nos viene. Porque ya porque ahí hay algo alegórico, porque el Evangelio está por todo el mundo conocido de la época, África, parte de Asia, todos están predicando el Evangelio. Entonces el Señor viene pronto. Después estaba la persecución romana y ellos decían: no, el Señor viene, está la persecución. Y ahí, esto es lo que dice acá. Ahora piensa que esto que está escribiendo él, eran papiros, eran escritos con plumas, y estas cartas se leían. No estaba junto a esto todavía. Entonces, yo recuerdo que varias personas jóvenes no estudiaron. Yo recuerdo que una vez le dije a alguien: ¿y qué pasa? A alguien le dije yo: oye, ¿qué pasa si después quiere casarse, si tiene hijos? ¿Cómo va a trabajar si ni siquiera terminan el colegio? Pero todos pensaban eso, yo lo pensaba también. Años 80, no vino el Señor. Años 70, años 80, no vino el Señor. Después, año 2000, ¿recuerdan el atentado de las Torres Gemelas? ¿Se acuerdan de eso? También. Oh, ya el Señor viene. ¿Y sabe lo que pasó en Estados Unidos? Toda esa gente que se va de la iglesia empezó a volver a la iglesia. Empezaron asustados. Empezaron a volver a la iglesia porque el Señor viene, y algunos nos faltan: no, estos son señales, porque la Biblia dice que terremotos, ¿cierto? Que dice Mateo, que dice antes de la tribulación habrá terremotos, revoluciones, enfermedades. Y recuerdo que hubo un libro de un judío que se llama Joel Rosenberg, un buenísimo libro, que hizo también una entrevista a Putin, y que dijo que él, cuando habló con Putin, estaba conversando con él, y lo que él irradiaba, decía, y la forma de ese hombre, me dice: hay algo más acá. Entonces empezó: wow, el Señor viene, año 2000. Recuerdo que yo en mi trabajo fui con Apocalipsis, y se pusieron al lado mío jefe y gente, y le hablé también así con toda así la pasión, pero no vino el Señor. Ahora vino la pandemia, ¿se acuerdan? La pandemia, hasta con el Pancho nos tiramos, creo que hablamos algo, porque todos hablábamos de eso, y Apocalipsis, y entre medio recuerdo que la vacuna, ¿se acuerdan? Es la marca de la bestia. Es la marca de la bestia. No se vacunen porque es la marca de la... Es la marca de la bestia. No se vacunen porque es la marca de la bestia. Y otros sí. Y toda una cosa, y donde de un texto por allá hacen una teología. Pero resulta, la vacuna es lo más probable que sea un tóxico la cuestión, pero no es la marca de la bestia. Ahora, en los años 80 era bien interesante porque empezaron recién a salir los códigos de barra, ¿se acuerdan? Y el código de barra, entonces habían pastores que se especializaron en hacer todo. Tenían buena memoria porque ponían el código de barra y estos números romanos, estos números griegos, si tú sumas esto, más esto, más esto otro, más esto otro, entonces, ¿qué es lo que es esto? Este es el número de la bestia, el 666. Y después hacían otro trabajo con letras griegas, y ubicaban, esto significa Nerón. Y la gente: oh, sí. Pero pasó el código de barra y el Señor no vino. Ahora, ¿qué es lo que es qué usamos ahora? El chip. Después apareció el chip. Y todavía me acuerdo cuando le empezaron a implantar chip a los animales en Europa, después va a venir el ser humano. El chip te lo van a poner en la frente. Bueno, no se dejen poner el chip. No se dejen poner el chip, porque si tú te pones el chip, entonces estás perdido, porque la Biblia dice que cuando el anticristo marque a las personas que se pongan la marca del anticristo nunca se van a poder arrepentir, porque Dios va a sellar también a los cristianos. Entonces vino eso, y el chip. Y ya está el chip. Ahora saben cómo es las cosas. ¿Se han dado cuenta que ahora es por la cara te identifican? De hecho, ahora lo que pasó con el Colo-Colo, te van a identificar por la cara. Por la cara. Entonces, bueno, y el chip, no era el chip.
En el fondo, ¿qué le estoy diciendo? Nosotros, de acuerdo a lo que pensamos, que nos vamos al rapto, no vamos a estar. Pero claramente no era el código de barra, no es que te van a abrir el cerebro y te van a meter un chip. Yo no sé, a lo mejor una luz, una cosa, no sé. Porque ya se especuló bastante sobre eso. Entonces, tenemos que tener claro, o sea, hay cosas que van a pasar, hay cosas que pasaron, y hay cosas que solamente la van a entender completamente en el momento. Es como el libro de Daniel. El libro de Daniel, Daniel dice, este libro está sellado hasta los últimos días. Entonces, en la Edad Media, con los romanos, con los reformados, en la Primera Guerra Mundial, trataron de empujar a Daniel, pero no funcionó. ¿Sabes por qué? Porque no eran los últimos días. O sea, la Escritura dice, por ejemplo, en un momento que todo ojo le verá. Por el satélite tú puedes ver un lugar de todas partes. En esa época era imposible y se reían de eso. Entonces la Escritura dice ciertas cosas y nosotros decimos, bueno, ¿podrá ser esto así? Por ejemplo, el juego de control. ¿Qué podemos nosotros ver acerca del juego de control cuando vino la pandemia? Que todos estábamos encerrados. El mundo entero, no sé, ustedes vieron de televisión, hay, yo sé, muchos maridos me dijeron, es maravilloso quedarte un año entero con tu esposa. Y alguna esposa así, con la cara radiante, qué lindo estar con mi marido todos los días. Hoy se separaron todos estos matrimonios, hasta cristianos. Entonces, pero, ¿qué pasó ahí? En un momento yo recuerdo ver que vino una cámara y pasó por Roma, por afuera del Vaticano. Pasó la cámara, había una música, nadie en la calle, loco. Después China, nadie en la calle. Rusia, nadie en la calle. Mira, que es para que tú puedas ver que las cosas van a ser. Lo lograron. De alguna manera se logró el juego de control, todo encerrado. Eso no podría haber sido hace 100 años atrás, imposible. Se dan cuenta que hay una coherencia, pero tampoco tenemos que nosotros llegar y aventurarnos y a decir, llegó, como dijeron algunos, la marca de la bestia, no se dejen vacunar, estamos acá. No era todavía. Entonces, nosotros vamos a usar dos claves para el estudio de Apocalipsis. Una es esta, donde hay bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y observa lo que está en ella y lo que en ella está escrito, porque el tiempo se acerca. O sea, somos bienaventurados por leer. Lean Apocalipsis, traten de tener Biblia, léanlo, no importa que no lo entiendan, si de repente pero léalo, hay una bienaventuranza. Y la segunda clave, que es la más importante, está en Apocalipsis 1:19. Y esta es la clave. Dice, escribe esto que has visto y lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. O sea, ¿qué le dice? Porque acá vamos a ver en el capítulo 1 que se le revela a Jesucristo a Juan. Eso es lo que has visto, lo que Juan vio en el momento. ¿Y sabes lo que vio Juan? Vio a Jesucristo glorificado. Dice que cae casi como muerto. O sea, piensa que Jesucristo ya no como el hombre que fue a la cruz, sino que como Dios, lo que has visto. ¿Y qué es lo que vio Juan? A Jesucristo. Es como que de repente se nos apareciera Jesucristo y yo veo a Jesucristo, me tiro al suelo y lo que él me dijera yo lo haría. Porque sé lo que es. Entonces Juan dice, escribe esto, lo que has visto y lo que ahora sucede, lo que está pasando. Lo que está pasando cuando él escribe. Muchos hermanos pensaron que el Señor venía en esta generación, porque Pablo dice, ya está cerca, porque pronto, el Señor, porque pronto, pero en realidad dicen que el griego dice porque de repente, que no es pronto, de repente no es lo mismo que pronto, pero pronto, entonces dijeron, ¡ay, ya viene el Señor! Llevamos más de 2000 años y todavía no viene. Ahora, ¿quiere decir eso que el Señor no va a venir nunca? No, viene. ¿Quiere decir que los tiempos que estamos viviendo podemos decir que realmente estamos más cerca? Sí. ¿Por qué? Por la tecnología, por el rechazo generalizado del cristianismo, porque en el tiempo de la Reforma y en el tiempo de Constantino, todos se convertían, y después cambió la cosa, al que no se convertía, espada, o sea, a la fuerza, ¿cierto? Entonces ellos decían, ya, el Señor viene, se están convirtiendo todos. Pero mira, ahora nadie se convierte. El mundo es anticristiano, los presidentes son anticristianos.
Recuerda que era el emperador romano y él decía, todo el imperio tiene que ser católico y cristiano, y todo el imperio tenía, por eso que esa iglesia, la iglesia de donde venimos nosotros también, se llama Iglesia Católica. Yo soy católico porque significa universal, apostólico, se supone que de los apóstoles, romana. Y esa parte romana claramente no corresponde, que los romanos atacaban a los cristianos y los mataban. Entonces, ¿qué es lo que esta es la clave? Lo que has visto, lo que ahora sucede y lo que va a suceder después de esto. ¿Se dan cuenta? Lo que has visto, lo que está pasando y lo que viene después. Cuando tú tomas el libro de Apocalipsis y lo ves así en forma simple, así de todos los capítulos, donde hay un solo capítulo que habla del anticristo y el falso profeta, porque cuando hablan de Apocalipsis todos quieren saber quién es el anticristo. Nadie sabe, nadie sabe. Y alguien diga, tuve un sueño y vi que el anticristo, no sé, era mi suegra, no va a ser una suegra, no, es un mal chiste, mi suegro, me dirían por mí. Pero cuando vean eso, y eso lo diría acá mi yerno que está presente, hace así cuando dije, capaz que este sea. Pero esta es la situación, esto es lo que va a pasar. Así a grandes rasgos. Cuando tú lees hasta el capítulo 4, si tú ves el capítulo, desde el capítulo 2, tú vas a ver un mensaje a 7 iglesias, que son 7 iglesias que están en la región actual, se llama de Asia, pero la región actual de Turquía. Después del mensaje de las 7 iglesias, en el capítulo 4 hay una adoración celestial, y donde se le dice a Juan que suba. Dice, sube, ven, sube, te voy a mostrar lo que va a pasar. Porque Apocalipsis muchas cosas empiezan en el cielo y se trasladan a la tierra. Después cuando en el capítulo 4, mira, lo voy a leer, dice, capítulo 4, versículo 1, dice, después de esto, miré y vi que en el cielo había una puerta abierta. Entonces la voz que antes había escuchado y que era como el sonido de una trompeta me dijo, sube acá y te mostraré lo que va a suceder después de esto. Y esto es lo interesante, porque por eso es que la clave es esta. Porque después de qué? De la historia de la iglesia. Porque después de hablar de la iglesia, de las diferentes iglesias, que en la actualidad existen, porque este es un tipo de iglesia, un tipo de cristiano. Entonces en la actualidad existe una iglesia de la Odisea, una de la Filadelfia, existen, nosotros sabemos eso, pero del capítulo 4 en adelante, del 5 en adelante, donde vemos los sellos, las copas de la ira, el séptimo sello, nunca más encontramos que se nombra a la iglesia, no se nombra más a la iglesia. Solamente se habla de los santos y los escogidos, e incluso en el capítulo 7 se habla de 144.000 sellados, y da cuántos son de cada tribu. Por ejemplo, dice 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Rubén. ¿Y por qué les digo esto? Porque hay grupos que son apóstatas realmente, que dicen que ellos son ellos. Los testigos de Jehová dicen que ellos son estos 144.000. Y hago otros grupos también. Y algunos dicen, pero ¿quiénes serán ellos? Acá es literal. Si dice que son 12.000 de Judá, 12.000 de Rubén, 12.000 de Gad, te está diciendo que son judíos. ¿Para qué te va a decir 12.000 de Judá cuando en realidad está hablando de un grupo de personas que creen esto o de un grupo de personas que son de esa época? Eso no es un lenguaje figurado ni alegórico, es un lenguaje literal. O sea, Dios no sería, ¿cómo Dios te va a decir algo cuando realmente está queriendo decir otra cosa? Entonces los que reinterpretan dicen, bueno, ¿y quiénes serán? Y te digo, todos tienen, los testigos de Jehová son los más notorios que dicen, ellos son los que dicen eso, ¿cierto? Que son ellos. Pero hay más grupos, incluso cristianos. Pero ¿cómo van a ser ellos si dice de Judá? Pues, de la tribu de Judá. O sea, claramente son judíos. Algunos pueden decir, no, es la iglesia en general. ¿Cómo va a ser la iglesia? Está diciendo ahí que son la tribu de Judá. O sea, no hay que reinterpretar lo que no es reinterpretable porque es literal. Lo que es alegórico está dentro de un contexto y lo que es figurado también, o simbólico, también está dentro de un contexto. Entonces, vamos avanzando en el capítulo 13, ahí se habla del famoso, las dos bestias, que es el anticristo y el falso profeta. Es el único capítulo que habla del anticristo.
¿Y por qué cuando hablamos de Apocalipsis todos quieren saber quién es el anticristo? Porque la revelación y por eso el título es Revelaciones, porque lo que acá revela Apocalipsis no es al anticristo, ni al diablo, ni Babilonia. Lo que revela acá es a Jesucristo glorificado y venciendo. Es Jesucristo. A estos hermanos que estaban siendo perseguidos, encarcelados, quemados, Juan le dice, oye, el Señor me apareció, es así, y Él dice que está con nosotros. Eso les da fuerza a ellos. En medio de la tribulación les da fuerza. El Señor está con nosotros, también es para nosotros. Después vemos que el libro va claramente hablando de juicios de las copas, juicio de las trompetas, se abren los sellos, y eso no es cronológico. La primera vez que yo leí Apocalipsis creí que era cronológico. No es cronológico, eso métaselo bien en la cabeza. Eso es como que cuando una cámara de cine capta un suceso de diferentes lados, como un caleidoscopio. O sea, es como, así como los evangelios tienen 4 miradas del evangelio, así también. No es algo cronológico, no es primero las copas, después, no, son cosas que suceden. Durante estos 7 años de tribulación suceden, pero no podemos decir cronológicamente. Y después el libro termina, y esto es interesante, tenemos también a Babilonia, y termina con un cielo nuevo, tierra nueva, la nueva Jerusalén, y el juicio de los impíos. Entonces, como introducción, podemos decir que Apocalipsis es entendible lo que se nos revela, y hay otras cosas que no las vamos a poder entender. Todas las personas, eruditos bíblicos, soñadores, profetas, que dan como fácilmente una lectura, han fracasado. Porque podríamos caer en el otro extremo de decir, bueno, se equivocó Alducin, se equivocó podríamos decir, bueno, entonces el Señor no va a venir quizás cuándo. Pero no es así. El Señor va a venir en cualquier momento. Pero no hay nadie que te pueda decir. Ustedes saben que dicen que ahora, después del 15 de abril, van a pasar cosas tremendas. ¿Cristianos que dicen eso? El año pasado uno dijo, en septiembre viene el Señor. ¿Y tú crees que algunos no creyeron? Oye, loco, miles. Después pasó septiembre y dijo, me equivoqué, viene en octubre. Y tampoco vino en octubre. Porque nadie sabe. Nadie sabe, y eso tenemos que tenerlo claro, porque recuerda, como hemos estudiado, en este tiempo va a haber mucho engaño. Falsos maestros, doctrinas locas, por eso que tenemos que aferrarnos al estudio de la Escritura tal como es, y no tomar solamente una escuela, porque cuando nosotros tomamos una escuela, estamos eligiendo una escuela, a lo mejor es la más cercana, pero si hay 4 escuelas, bueno, no vamos a decir que una sola la que tiene toda la razón, ¿cierto? Si hay 10 iglesias, digamos que hay 10 iglesias cristianas, ya hablemos de 10 iglesias cristianas, católica, bautista, anglicana, episcopal, luterana, los adventistas no, ya pongamos los adventistas, ya 10. Y cada uno tiene su confesión de fe. Ahora, hay una diferencia, y esto hay que entenderlo. Cuando yo digo católico hablo de universal, porque la Iglesia católica, como es, no tiene el mensaje de salvación. El que hay algunas personas salvas ahí es por una cosa del Espíritu Santo con la persona. La Iglesia adventista totalmente herética. Porque la Iglesia católica, les voy a decir algo, básicamente su confesión de fe es igual que la de nosotros. Son trinitarios, todo. Lo que pasa es que le agregaron cosas. ¿Se dan cuenta? Cuando leamos las 7 iglesias vamos a ver que en todo momento lamentablemente se agregan cosas y son influenciadas por la cultura, por la sociedad. Y lamentablemente ahí vienen las separaciones. Ya, pongamos de 10 iglesias cristianas, sacamos Testigos de Jehová y Adventistas, 10. Asamblea de Dios, Bautista del Sur, Bautista que no es del Sur, Calvary Chapel también, bueno, 10. Bueno, ¿cuál de las 10 es la que tiene toda la razón? Entonces alguien podría decir de Calvary Chapel, nosotros los de Calvary Chapel tenemos toda la razón. El solamente decir eso ya queda fuera. Entonces, ¿a qué podemos nosotros aferrarnos? A esto que está acá, a lo que la Biblia dice. Y no necesariamente una escuela de interpretación. Entonces, ¿cómo lo leemos? Literal, simbólico y alegórico. Porque el contexto te lo dice. Entonces,
Eso es como a grandes rasgos. Vamos a leer los 3 versículos y vamos a terminar. Los 3 primeros versículos. Dice, esta revelación Dios se la dio a Jesucristo para que mostrara a sus siervos. O sea, ¿quiénes son sus siervos? Aquellos que son pastores y ministros del Evangelio. A sus siervos, los que pronto tiene que suceder. Mira, algunos dicen que el griego original dice lo que de repente va a suceder. Entonces, ahora, dice pronto, entonces ellos decían, esto va a pasar, viene. A lo mejor alguno de ellos le dijo lo mismo que me dijo el pastor Luis a mí, le dijo en esa época, estamos hablando del año 90, ya pongamos el año 100 después de Cristo, oye, no te preocupes porque nunca tú vas a ver a tus nietos. Se murió él, se murió el hijo y los nietos y el Señor no vino. Pero ¿cuál es la idea? La idea es que estemos atentos, caminando en Cristo. Imagínate nos dijeran, oye, tal fecha viene el Señor, ¿a qué cree que lo dedicaríamos? Casi todo a pecar. Y pensando así, porque así somos, una semanita antes me arrepiento, ¿cierto? Pero por ahora voy a vivir la vida, entonces no, pues tenemos que vivir cada día para Cristo. Entonces mira, ¿qué pronto tiene que suceder? Jesucristo envió a su ángel y se la dio a conocer a su siervo Juan. Jesucristo envía un ángel y le dice a Juan todo esto que vamos a estudiar nosotros. Y este da fe de todo lo que ha visto y de la palabra de Dios y de testimonio de Jesucristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a ser bienaventurados porque vamos a pasar por todo el libro de Apocalipsis. Y observa lo que está en ella. Está escrito porque el tiempo está cerca. ¿Y a qué se refiere con observa? Piensa que esto se escribió en griego y él era judío. O sea, él está hablando de tener una relación personal con Cristo, pero utiliza el lenguaje porque algunos judíos todavía se circuncidaban y todo eso. Pero ¿qué está diciendo? Observa lo que significa la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo para nosotros como creyentes, caminar en obediencia. Así que vamos a quedar hasta acá. Y el domingo que viene vamos a seguir con el estudio de Apocalipsis. Vamos a orar. Padre, damos gracias por tu palabra, Señor, rogamos, Señor, bueno, nos damos cuenta que no pudieron llegar Felipe y Pame, y te ruego, Señor, que tú estés con ellos por lo que pasó ahí en el camino de vuelta de la playa. También te rogamos por el Pato, su pronta recuperación, también por la Angie, por el Chino, por su familia, por todos, Señor, por todos los que son parte de esta congregación. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús.